Aspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos, vamos a comenzar. Por favor, les encargo cerrar sus micrófonos a todos, por favor. Bien, chicos, vamos a comenzar. Les voy a compartir ahorita la presentación que vamos a ocupar. ¿Pueden confirmar que ya están viendo la presentación en su pantalla? Sí. Sí. Ok. Muy bien. Sí. Entonces, ya están ingresando compañeros de ustedes. Bien. Bien, chicos, pues vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a continuar con el tema de creatividad e innovación, que es lo que habíamos estado viendo desde la semana pasada. Vamos a empezar aprendiendo, vamos a tener 3 aprendizajes esperados. Uno es el uso de la ingeniería inversa, que ya lo empezamos a comenzar a usar la semana pasada. Vamos a hablar a profundidad de la señal Wi-Fi y de manera muy sencilla vamos a aprender cómo configurar o la configuración de un repetidor Wi-Fi. ¿Sale? Para los que se vienen incorporando, si alguien quiere hablar, por favor, o tiene alguna duda, abra su micrófono y externa su duda, por favor, mientras les pido que mantengamos el micrófono cerrado. Bien, chicos, vamos a comenzar entonces. Continuando con el concepto de ingeniería inversa, que como lo vimos la semana pasada, tiene que ver con revisar cómo un aparato o un dispositivo electrónico funciona desarmándolo, comprendiendo su función desde adentro y volviéndolo a armar para mejorar ese procedimiento, pues hoy vamos a tomar ese concepto de ingeniería inversa y se la vamos a aplicar a la señal Wi-Fi. Recuerden todos ustedes que ya hemos trabajado esta parte. A principio de ciclo escolar hablamos un poquito de las redes, hablamos de la señal Wi-Fi, hablamos de tipos de redes, tipos de dispositivos, etcétera. Pero pues no ahondamos mucho, en la parte de cómo trabaja, por ejemplo, la señal Wi-Fi. Para poder nosotros trabajar con este tipo de señales, pues hay que comprender primero cómo trabaja esta señal y sobre todo qué es lo que pues, evita que esta señal trabaje de manera correcta. Bien, vamos a comenzar planteando algunas preguntas que seguro muchos de ustedes se han, pues ahora sí que han planteado desde que pues utilizan la Wi-Fi, que prácticamente ustedes son de toda la vida utilizando Wi-Fi, ¿no? Primero, ¿cómo funciona la señal Wi-Fi, no? ¿Alguien tiene idea de cómo funciona la Wi-Fi? ¿O nos hemos preguntado cómo funciona? Esa es una de las preguntas que vamos a estar respondiendo el día de hoy. Esta segunda pregunta seguro a todo el mundo le ha pasado y se ha preguntado esta situación, ¿no? Por ejemplo, estás a cierta distancia de tu router, de tu módem o de tu aparato que te envía señal de internet y te mueves dentro de tu casa, sobre todo para aquellos que cuentan con casas de 2 pisos, ¿sí? Y de repente se dan cuenta que en alguna sección de su casa la señal Wi-Fi falla, ¿no? Entonces te preguntas por qué, ¿no? Digo, algunos a lo mejor tienen el concepto de que por la distancia o alguna situación de esas, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que influye para que esa señal empiece a fallar, ¿no? Y finalmente, ¿sabes qué ocasiona que la señal Wi-Fi pierda fuerza y tenga interferencia o termine fallando? Bien, vamos a conocer o vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué conocer la manera de cómo trabaja la señal Wi-Fi? Una de las razones por las que es necesario conocer la manera de cómo trabaja, pues es para poder evitar ese tipo de interferencias y sobre todo para poder sacarle mayor provecho a nuestra red. Bien, vamos a comenzar viendo este videíto muy cortito. Vamos a escuchar los conceptos que tiene. Por favor, si no se escucha el video, háganmelo saber para que se corrija la señal. A ver, permítame tantito, voy a... Ahora sí. Gracias al internet, tú puedes ver este video. Y probablemente estés conectado de 2 maneras, ya sea por Ethernet o por Wi-Fi. Si estás en una computadora de escritorio, te verás limitado a usar el cable de Ethernet.
dado el caso que no tengas una tarjeta de Wi-Fi instalada. Pero si estás en una laptop o aparato móvil, podrás disfrutar de la red inalámbrica que ofrece el Wi-Fi. Si comparas el Wi-Fi y el Ethernet, te podrás dar cuenta que ambas tecnologías están casi a la par en velocidad de subida y bajada. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de la compañía que ofrece el servicio de Internet. Hace no mucho tiempo, Wi-Fi no era la mejor opción para navegar por Internet, y mucho menos para disfrutar de contenido o juegos online. Todo esto se hacía por medio de Ethernet, pero los tiempos han cambiado, y ahora Wi-Fi parece ser el favorito de todos. Así que, ¿cómo funciona el Wi-Fi y cómo pasó de ser una tecnología limitada a una herramienta importante para todos nosotros? Muchos creen que Wi-Fi significa Wireless Fidelity, o sea, fidelidad inalámbrica. Sin embargo, este no es el caso. Wi-Fi es simplemente una frase registrada que es una marca, o sea, Wi-Fi. Esta organización comercial es quien prueba y certifica que los equipos cumplan con los estándares de la norma 802.11. Esta norma dicta cómo debe funcionar una red de área local inalámbrica, o sea, una WLAN, por sus siglas en inglés de Wireless Local Area Network. Normalmente para utilizar Wi-Fi se necesita un módem, el cual funciona como una antena que empieza a emitir una radiación electromagnética. El espectro electromagnético lo podemos dividir dependiendo de su frecuencia o longitud de onda. Por ejemplo, la radiofrecuencia opera entre la longitud de onda de 1 metro y 1000 kilómetros. Esta en frecuencia sería 300 Hz a 300 MHz. En las microondas operan de 1 milímetro a 1 metro, lo cual en frecuencia sería de 300 MHz a 300 GHz. Como lo pueden notar, cuando hablamos de longitud de onda nos referimos a milímetros, metros y kilómetros, o sea, y cuando hablamos de frecuencia nos referimos a hertz. Un dato interesante es que entre más grande la frecuencia, más corta la longitud de onda. Wi-Fi trabaja de los 14.4 centímetros a 5.9 centímetros en longitud de onda, pero comúnmente cuando hablamos de estación se suele expresar en gigahertz, que sería 2.4 y 5 gigahertz. Tu módem emite pulsos que no se pueden ver a simple vista por el humano, pero si tuviéramos la habilidad de la frecuencia, se verían pulsos esféricos emitiendo del módem, que alcanzarían distancias de 30 a 50 metros. Este rango de operación es interesante, porque probablemente muchos de ustedes se preguntan por qué demonios, si el módem está en el otro cuarto, no tengo internet en toda la casa. La respuesta es sencilla. Las casas no se hicieron tomando en cuenta el rango de operación. Incluso la frecuencia 2.4 GHz está Oyes, plagada qué con grosero. interferencias, porque de algunos electrodomésticos. Para algunos es muy común que si prende la licuadora de microondas, el internet deja de existir hasta que se apaguen o terminen su función. La razón por la cual esto sucede es porque los espectros que emiten durante su funcionamiento chocan con las ondas de Wi-Fi, ya sean cancelando o interfiriendo con su funcionamiento. Por otra parte, tenemos las paredes de objetos que se encuentran por la casa. La frecuencia en la que opera el Wi-Fi no es lo suficientemente poderosa para atravesar ciertos materiales, como el aluminio, madera, concreto y adobe. E incluso no es lo suficientemente poderosa para atravesar a un humano, debido a que es radiación no ionizante. En otras palabras, no muy rápida ni muy poderosa para arrancar electrones. Esto significa que la radiación del módem rebota por todo el cuarto antes de llegar a su destino, o pierde intensidad hasta que se atenúa. Debido a que la frecuencia 2.4 GHz está muy plagada de interferencias, se optó por usar la frecuencia de los 5. En algunos lugares este cambio ha ayudado perfectamente bien, pero en otros el cambio de frecuencia ha afectado, ya sea porque el módem no emite en esa frecuencia o los aparatos electrónicos no son capaces de usar esa frecuencia. Sin embargo, esto es algo que está cambiando y el Wi-Fi cada vez se pone mejor. Si te gustaría saber más sobre el tema o si tienes interés. Muy bien, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabamos de ver o podemos continuar?
¿No? Si nadie contesta, yo voy a continuar, ¿eh? Pues no hay ¿Y duda. las redes creadas en celulares? Ok, pero es que es otro tipo de concepto. Ahorita estamos revisando redes Wi-Fi creadas desde un módem o desde un, ¿cómo te diré? Desde un módem o desde un router, que es el que te provee tu compañía de internet. Obviamente el de celular funciona algo parecido, pero obviamente no tiene la misma intensidad de un router o de un módem como los que te proporciona, pero básicamente funciona bajo los mismos conceptos de lo que vamos a revisar ahorita. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Podemos continuar? Sí, sí. Sí, continúe, profe, continúe. Eso es todo. Muy bien. Bueno, pues vamos a revisar algunos conceptos importantes de lo que acabamos de revisar. ¿Sale? Bien, vamos a hablar de módem. El módem es el aparato que convierte la señal que envía su proveedora de internet en señal de internet para su casa. ¿Sí? Ese es el aparato que siempre van a utilizar o que les deja la compañía con la que contrataron ustedes internet. Bien, también habló de un concepto llamado WLAN. ¿Sí se acuerdan que a principio del ciclo escolar hablamos de los tipos de redes? Hablamos de tipo de redes LAN, de tipo de redes MAN, WAN. ¿Sí? Acuérdense que la LAN era redes de área local. ¿Sale? Este concepto de WLAN es exactamente lo mismo, redes de área local, simplemente que la W tiene que ver con la palabra wireless o inalámbrico. ¿Sale? Para que vayamos identificando estos conceptos. Dime, ¿qué pasó? Entonces sí tiene diferencia. ¿Diferencia? La única diferencia es el medio de transmisión. La LAN tradicional es por medio de cable Ethernet, ¿sí? Y la WLAN es por medio de ondas de Wi-Fi. ¿Sí queda clara la diferencia? Bueno, la mínima diferencia, porque en realidad el mismo concepto es exactamente igual, lo único que cambia es el medio de transmisión de los datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es como pasar un archivo desde la internet, ¿no? Ajá, nada más que te repito, lo único que estamos aquí revisando que el tipo de red, en este caso la LAN, es por el tamaño de la red. Acuérdense que las LAN son de área local, o sea, son redes pequeñas, ¿sí? Las MAN son de diferente, o sea, ya con un tamaño mucho más grande, y las WAN son las redes de tamaño mundial, ¿sale? Ahorita estamos hablando únicamente de redes de área local, o sea, las LAN, o WLAN, que son las de redes inalámbricas, ¿sale? Bien, continuamos. El siguiente concepto que manejó nuestro video es el de los hertz. Los hertz no es más que la medida con la que trabajan las ondas de radio, o en este caso las ondas de Wi-Fi. ¿Sí? Recuerden que lo mencionó ¿cómo se llama? El video. La Wi-Fi, la mayoría de los conceptos de Wi-Fi trabajan en la onda o en el rango de los 2.4 GHz. ¿Sale? Ese es el rango donde trabajan casi todas las redes. ¿Vale? Bien, hablaron de interferencias, incluso hablaron de algunos tipos de interferencias. Las interferencias no son más que elementos o materiales que impiden que nuestra señal pueda viajar de manera correcta o de manera fiel. Entre más interferencias tengan, pues obviamente que la señal disminuye, los datos bajan, empiezan a tener ahora sí que situaciones un poquito complicadas con la parte de la red, ¿no? Y el siguiente concepto es la red o el espectro de las redes de 5 GHz. ¿Por qué? Digo, esto lo voy a explicar de manera muy rápida, lo dijo el video, pero vamos a ampliar un poquito el concepto. Como los acaba yo de mencionar, la red o la Wi-Fi tradicional trabaja en el rango de los 2.4 GHz. ¿Sí? Hagan de cuenta que los rangos de trabajo son como carreteras, ¿no? La onda de 2.4 GHz es una carretera, pero como hay muchos aparatos que trabajan en el mismo rango, ya sean los radios, los tipos walkie-talkie, los microondas, el ruido que genera una lavadora, el ruido que genera una licuadora, trabajan o se mueven en el rango de los 2.4 GHz. Entonces, por eso es que se dio esta situación de la red de los 5 GHz. ¿Por qué? Porque esta es una banda o un ancho de banda mucho más libre, sin menos interferencias, y que realmente pues está entrando esta tecnología. Haciendo un poquito de comercial para aquellos que ya tienen redes o recién acaban de contratar con alguna internet con, ¿cómo se llama? Con Total Play, por ejemplo. Total Play, sus aparatos ya empiezan a transmitir señal en el rango de la banda de los 5 GHz. ¿Sí? Como lo decía el video, desgraciadamente no todos los aparatos
la logran detectar. Los celulares más modernos ya lo detectan. Entonces, pues realmente lo que pasa es que esta banda tiene menos interferencia y por eso es que ya se empieza a trabajar en esta parte. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar, ahora sí vamos a entrar de lleno en la parte de los enemigos del Wi-Fi. ¿Sí? Bien. El primero, espejos y superficies metálicas. Acuérdense que eso también ya lo habíamos revisado a principio de ciclo escolar, pero es importante que lo recordemos para que aprendamos bien cómo trabaja la señal Wi-Fi. Los espejos y superficies metálicas sirven como interferencia. ¿Por qué? Porque tanto espejos como superficies metálicas hacen que la señal rebote y pierda fidelidad y empieza a perder intensidad. Por eso se pide que si tienen muchos espejos alrededor de un cuarto o trabajan en mesas de material metálico, se cambien este tipo de situaciones para tener una mejor fidelidad en su señal. Bien, la siguiente interferencia, los frigoríficos, las lavadoras y los radiadores. ¿Sí? Esto porque estos aparatos trabajan con tuberías y conductos por las que circula el agua. El agua también es un elemento que impide el paso de la señal Wi-Fi. Por lo tanto, por eso es que los aparatos que trabajan con agua representan una interferencia a la señal. ¿Sale? El siguiente, hornos de microondas y monitores de bebés. Si alguien ha visto un monitor de bebé, no es más que un radio así tipo walkie-talkie, ¿sí? Que lo que hace es que ustedes tienen uno en el cuarto de adjunto o a cierta distancia y tienen otro con ustedes donde están escuchando o monitoreando la situación del cuarto anterior. ¿Por qué esa interferencia? Porque esta señal se mueve a través de los 2.4 GHz o del espectro de 2.4 GHz, entonces impide la señal o corrompe la señal de Wi-Fi y empieza a debilitar esa señal. Por eso es que se recomienda que no tener cerca este tipo de aparatos. Y los hornos de microondas también. Esas microondas que emite el aparato también se mueven en las 2.4 GHz. Bien. Y finalmente, paredes y muros de piedra. ¿Sí? Los materiales que representan obstáculos e interferencias para la señal, ¿sí? Porque pues obviamente los muros que están hechos de ladrillo, de cemento, pues obviamente son situaciones que a la señal se le complica traspasar. Entonces, entre más muros, más barreras tenga la señal, va a empezar a fallar de forma más notoria cada vez. Bien, hasta acá, chicos, ¿sí queda claro la parte de las interferencias de la señal? ¿Sí? ¿Todo el mundo estamos claros con lo que vamos hablando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí. Muy bien, continuamos entonces. Necesito preparar mis pepinos. Gracias, Carol, ya nos diste hambre a todos, gracias. Digo, Carol, Carol, de nuevo. Son igualitos los dos, por eso. Bien, bien. Sale, cierre sus micrófonos, por favor. Bien. Ahora vamos a abordar el tema de cómo solucionar los problemas de interferencia y la cobertura de la señal Wi-Fi. ¿Sí? Bien, uno de estos, cuando obviamente, como lo decía el video, pues nuestras casas o la mayoría de las casas no están pensadas para prever este tema de la parte de las interferencias, ¿no? Pero precisamente pues no vamos a caer en que no hay solución, ¿no? Existen diferentes aparatos que nos permiten solucionar esta parte de la debilidad de las señales y nosotros vamos a abordar el tema de los repetidores Wi-Fi. Estos aparatitos son aparatos que son, o bueno, como su nombre lo dice, lo que hacen es repetir la señal. Toman una señal Wi-Fi, ¿sí? Y la amplían para tener mayor cobertura. Si pueden observar el dibujito que tienen en la parte de abajo, aquí tenemos el módem, ¿sí? Este sería su proveedor que lleva el internet a su casa, emite una Wi-Fi y si se dan cuenta la distancia pues es relativamente importante hasta la televisión. Pensemos que tienen algún muro o algunas situaciones que interfieren. Entonces, este aparato que está aquí en el centro del dibujo es un repetidor, ¿sí? Ahora, estos aparatos lo que hacen, repito, es tomar la señal y repetir esa señal para poderla amplificar y que la red pueda tener o pueda llegar con la mayor fidelidad posible, ¿sí? Estos aparatos son una especie de puente que funciona en ambas direcciones. Cuando hablamos del concepto de puente, quiere decir que lo que hace es tomar esa señal, repetirla y hacerla más grande, ¿sí? Y cuando hablamos de que funciona en ambas direcciones, quiere decir que tanto recibe datos como los envía.
Ya saben ustedes que el Internet tiene tanto una velocidad de subida como una velocidad de bajada. Entonces, estos aparatos precisamente cumplen con ese objetivo que tienen de tanto enviar como recibir datos. Entonces, digo, ahorita nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en una videollamada, en una reunión que tiene tanto envío de datos como recepción de datos. Así como yo envío la señal de sonido con mi voz y la imagen que estoy enviando, eso es envío de señal, y yo recibo la señal cuando ustedes hablan, yo estoy recibiendo su voz cada vez que me hablan. Entonces esos aparatos funcionan perfectamente para este tipo de situaciones. Bien, vamos a ver los tipos de repetidores. Digo, esto es muy sencillo. El repetidor Wi-Fi no es más que el repetidor que lo que hace es tomar la señal, crear una nueva red, ¿sí? Una copia de la red que ya tienen, y lo que hace es amplificar esa señal, ¿sale? Existen otro tipo de aparatos del mismo concepto de los repetidores, pero que se les llama extensores de red Wi-Fi. Estos son un poquito más potentes porque ya contienen lo que son antenas, por lo tanto su señal es más potente. Pero la gran ventaja de estos aparatos es que esta señal lo que hacen es que la toman y la reproducen tal cual, no necesitan crear otra señal, ¿sí? Y existen unos aparatos que son, digo, no de reciente creación, pero sí están tomando mucha fuerza ahorita, que son los PLC, que son los Power Line Communication, ¿sí? Estos funcionan de una forma un poquito complicada, digo, lo voy a tratar de explicar de la forma más sencilla. Si alguno de ustedes no lo entiende, me pregunta y les aclaro el punto, ¿sale? Esto lo que hace es que siempre generalmente vienen en pares o en tercias, ¿sí? Lo que hacen es que tienen un aparato principal que se conecta directamente a la luz, ¿sale? Lo que hacen inmediatamente después de que se conectan a la luz es que ustedes tiran un cable desde su módem hasta el aparato principal, el aparato principal hablando del PLC, ¿sí? Y lo que hace este aparato es que recibe el internet y lo convierte en señales de electricidad. O sea, envía el internet por la red cableada de electricidad de su casa, ¿sale? Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer para recibir internet es, como les había yo mencionado, como estos vienen en pares o en tercias, su otro aparato compañero lo colocan o lo conectan en otro enchufe de la casa, por ejemplo, de su domicilio, a lo mejor en la planta de arriba, o para aquellos que tienen la fortuna de tener una casa con 3 pisos, pues a lo mejor hasta el tercer piso. Y como toda la red de electricidad está conectada en toda la casa, lo que hace es que esa señal se envía por la red de electricidad, y ese aparato, el compañero, lo que hace es que lo recibe y lo convierte nuevamente en señal de internet y lo emite por medio de la Wi-Fi, ¿sale? ¿Sí queda claro cómo trabajan estos PLCs? Sí. Ok. Sí, ¿Alguna duda hasta sí. acá, chavos? Sí. ¿Vamos bien? Puedo ir al baño. Vale. Puede usted ir al baño. Bien. Para aquellos que ya abrieron su micrófono, ciérrenlo para que continuemos. A ver, dígame. Profe, Dígame. vamos a tener recreo. Cállate, Sí, cállate. terminando la clase 10:35. Cállate, claque, cállate. Terminando mi Vamos a clase. salir a tiempo jugar. recreo. Sí, como se puede, si se puede. Profe, ¿cuánto tiempo va a durar la Canicas, clase? pero bueno. Nos va a sacar del salón. 45 minutos. Faltó mi mandito. no. Ya terminamos. Faltó mi mandito. Ah, venga, ¿Sale? sí podemos. ¿Dónde está mi mandito? Sale, pues entonces Oiga, cierra profe, su yo tengo una micrófono para que pregunta. continuemos y no se... Dígamelo. Bueno, ¿Me va a sacar del salón? bueno, las imágenes que, bueno, lo que nos está explicando ahorita tiene algún costo. Bueno, obviamente tiene un costo, ¿verdad? Pero su costo es muy elevado para adquirirlos. De los dispositivos que estamos hablando ahorita. Ajá, su costo está muy elevado. Ajá. Mira, en cuestión de los repetidores, por ejemplo, digo, la mayoría de esos repetidores andan entre el rango de los 400 a los 800 pesos aprox. Los extensores de red Wi-Fi andan entre los 800 y 1500 pesos, depende de la calidad y la potencia que los quieras. Y de los PLC, esos andan en el rango de los 1000 hasta los 2500 pesos, depende cuántos quieras y qué rango quieres que te protejan. Pero sí son relativamente caros. Obviamente, entre mejor tecnología, más cara es. Ah, ya. ¿Queda Bueno, pues eso clara era la todo, duda? profe. Gracias. Sí, ya. Órale.
Cierren sus Gracias. micrófonos, por favor, y continuamos para que no nos extendamos más del tiempo que tenemos marcado. ¿Vale? Falta Armandito. Dale, cerramos micrófonos entonces. Bien. Pues ahora sí que hablando del, ¿cómo se llama? Del tema, o más bien de la pregunta que acaba de hacer su compañero, efectivamente, el principal problema que tenemos todos nosotros, obviamente, pues es ¿cómo se llama? Pues la economía, ¿no? No todos tenemos al alcance este tipo de dispositivos. Por lo tanto, lo que les voy a enseñar el día de hoy es, ahora sí que les voy a hacer promoción de un repetidor, ¿sí? De la marca Xiaomi llamado My Wi-Fi Repeat 2, ¿sale? Si se puede ver en la imagen, este tipo de repetidor es muy pequeño, ¿sí? Parece una memoria USB muy grandota, ¿sale? Ahora vamos a analizar por qué este aparato, ¿sí? Sus características principales son que este aparato trabaja en el rango de los 2.4 GHz, o sea, prácticamente trabaja con todas las redes Wi-Fi que existen, ¿sí? Y tiene una velocidad de hasta 300 megabits por segundo, o sea, ya acepta anchos de banda muy grandes. Por ejemplo, si ustedes ya tienen velocidades de arriba de 30, 40, 50 megabytes, o megabits, perdón, este repetidor les funciona perfectamente, ¿sale? Otra de sus características es que, a diferencia de la mayoría de repetidores, extensores y PLCs que se conectan directamente a la luz, estos lo que hacen es que tienen un conector USB que se conecta obviamente a un eliminador o un cubito como los del tipo de celular que ustedes ocupan, ¿sí? Y con eso se alimenta para poder dar la red necesaria. Si ustedes lo observan, justo así como se ve en la foto, así es como lo reciben, ¿eh? Viene en esa bolsita pequeñita, viene como si ustedes estuvieran comprando una USB, ¿sí? Y es muy, muy, muy sencillo de configurar, ¿sale? Aquí sí podemos ver la velocidad que trabaja, la frecuencia, y si se dan cuenta las dimensiones es muy pequeño, ¿sí? O sea, tiene 2 centímetros de largo, 3 de ancho y medio centímetro de profundidad, y es relativamente muy ligero, tiene un peso de 35 gramos. Ahora, les vuelvo a repetir, ¿por qué este aparato? ¿Por qué este dispositivo? En primera, por su precio, que ahorita vamos a hablar de él. Pero lo más importante, lo más interesante, lo más atractivo de este aparato es su configuración. Ahorita voy a reproducir este video que va a durar aproximadamente 1 minuto y se van a dar cuenta que en ese minuto es más que suficiente para configurar este aparato para que ustedes ya tengan una extensión de su red. Pongan atención, por favor. Para configurar el dispositivo es muy sencillo. Para ello, podemos escanear el código QR que tiene el envoltorio o ir directamente a Google Play y descargar la aplicación Mi Home. Una vez entramos y conectamos nuestro amplificador a la corriente, la aplicación lo encontrará rápidamente y ya podemos configurarlo. Poniendo nuestra contraseña Wi-Fi para repetir la señal y ampliar el rango de señal en nuestro hogar. Una vez configurado, podemos entrar en los ajustes de nuestro móvil y conectarnos a la nueva conexión creada por el amplificador de Xiaomi. Esta señal tendrá el mismo nombre que nuestra Wi-Fi, pero añadiendo un plus al final del nombre. Bien, chicos, ¿se dieron cuenta que es súper sencillo de configurar? O sea, este aparato lo único que necesitan es conectarlo a un eliminador de celular, lo conectan a la luz y inmediatamente ustedes descargan la aplicación para el celular que se llama My Home, ¿sí? Este lo detecta automáticamente, acceden al dispositivo, checan la red que necesitan, ¿cómo se llama? Clonar o amplificar, colocan su contraseña e inmediatamente después de eso, lo que hace esta configuración es que amplía la señal y crea una nueva red que, si se dan cuenta, tiene el mismo nombre de la red original con un nombre llamado, bueno, con la palabra plus al final para diferenciarlo, pero tiene la misma contraseña y las mismas condiciones. Bien, si se dan cuenta es súper fácil configurarlo y sobre todo vamos a hablar de las consideraciones, el por qué es importante hacer esto, o por qué es importante trabajar con este aparatito. Primera, el precio. Les había yo mencionado que los repetidores Wi-Fi andaban en el rango de los 400 a los 800 pesos, más o menos, depende de la calidad. Este repetidor, su precio anda aproximadamente entre los 250 y 350 pesos, depende de donde ustedes lo compren, ¿sí? Otra de las consideraciones importantes es que la configuración es muy sencilla, ¿sí? La mayoría de los repetidores que hay en el mercado, lo que necesitan hacer ustedes para configurarlo es ingresar desde una computadora con una dirección en específico y hay que configurar varios parámetros como la contraseña, como el ancho de la banda,
el canal en el que va a trabajar y algunas situaciones que obviamente para usuarios que no somos avanzados, pues se nos complica bastante. No tienen que hacer absolutamente nada más que configurar de la forma como lo hicimos en, lo que se hizo en el video. Ahora, una de las consideraciones importantes en esta configuración es que cuando ustedes descargan esta aplicación, lo único que tienen que hacer es que tienen que escoger como región la de China. ¿Por qué? Porque este aparato únicamente existe para el catálogo de dispositivos en China. Xiaomi ya saben que es una marca china que está teniendo mucho auge en todo el mundo. Entonces, hay muchos de sus aparatos que todavía no llegan a países como México, ¿sí? O sea, no llegan oficialmente por la marca, pero pues obviamente todo se puede por la parte de, ¿cómo se llama? Por la parte de las importaciones al país. Entonces sí están llegando estos aparatos, pero oficialmente la marca todavía no lo tiene todavía no lo tiene difundido, ¿sí? Entonces, esa es la única consideración, colocar la región como China. Ahora, otra de las consideraciones muy importantes es que debe de llevar tiene una muy buena velocidad. Ya hablamos de que con anchos de banda muy grandes, como de 30, 40, 50, trabaja perfectamente bien. Tiene un muy buen rango de cobertura, ¿sí? O sea, digo, obviamente, al ser pequeño, pues su rango se limita, pero a pesar de ser pequeño, su rango de cobertura, obviamente, quitando todas las interferencias que ya mencionamos, pues obviamente es bastante importante, ¿eh? O sea, sí tiene un rango de cobertura bastante bueno. Y esto es lo más importante o esto es lo más atractivo de este dispositivo, ¿sí? El número de conexiones permitidas. Yo creo que a algunos de ustedes igual alguna vez les ha pasado que a lo mejor están en su casa, tienen su internet en su casa y se les llega a la familia de trancazo, ¿no? Y se conectan todos con sus celulares, quieren ver la tele por internet, quieren jugar en el Xbox, tienen computadoras, tienen celulares, tabletas. Entonces, la mayoría de los routers, de los modems que tienen conexión a internet inalámbrica, permiten alrededor de 14, 15 conexiones, no más. Entonces, ¿qué pasa si se llenan esas conexiones? Pues con este repetidor tenemos otras 15 conexiones disponibles más, ¿sí? Y respetando prácticamente la misma velocidad que emite el módem de manera inalámbrica. Entonces, digo, suena bastante interesante esta situación, sobre todo por la facilidad que tiene para configurar. Bien, vamos a hablar de las consideraciones finales, ¿sí? Ahora, es importante realizar las pruebas correspondientes para encontrar el mejor lugar para colocar el repetidor. ¿A qué me refiero con esto? Y va de la mano. No sé si algunos de ustedes ya han ocupado esta página llamada Speed Test, que lo que hace es probar la velocidad de tu internet, ¿sí? ¿Cómo les recomiendo hacer yo sus pruebas? Llévense su celular a algún lugar donde ustedes consideren que no llega la señal y ahí hagan la prueba de velocidad. Si la señal falla en llegar, generalmente la señal es muy lenta o la velocidad que les va a marcar es muy lenta. Váyanse acercando hasta donde ustedes consideren tener una señal bastante fiel. Por ejemplo, si ustedes es muy cerca de su módem original tienen 30 megas de velocidad, a lo mejor una velocidad aceptable para colocar su repetidor pudieran ser unos 15, 20 megas. O sea, digo, obviamente de que hay pérdida de señal, hay pérdida de señal, pero pues obviamente para que trabaje bastante bien el internet, pues con velocidades de arriba de 15, 20 trabaja bastante bien. Entonces, donde marque ese tipo de señal o esa cantidad de megas, ustedes ya pueden colocar ahí su repetidor para que tome esa señal y la amplifique y mantenga esa cantidad de megas que les está entregando, ¿sale? Entonces, por eso es importante que ustedes, o sea, el gran éxito de que coloquen de manera correcta su repetidor es hacer estas pruebas, ¿sí? Y obviamente tomar en cuenta posibles interferencias de la señal, porque por ejemplo, si ustedes colocan este repetidor dentro de un cuarto de 4 paredes y una puerta, pues obviamente va a ser muy complicado que tenga una cobertura amplia. ¿Por qué? Pues porque va a tener muchas interferencias con paredes, con vidrios, con metal y todo lo que ya mencionamos, ¿sale? Bien, chavos, ¿dudas hasta acá, por favor? ¿Alguien tiene dudas? ¿Sí quedó claro? Sí, sí quedó claro, profe. Sí, profe, quedó claro. Okay. ¿Alguien me puede decir su opinión respecto a este aparatito? Mientras yo se lo voy mostrando, miren, aquí lo tengo físicamente. Dice que Alberto opina. A ver qué opinen. ¿Ya vieron cómo tiene prácticamente como una memoria USB? Miren, esta es una memoria USB. Miren el tamaño, prácticamente lo de 2 memorias USBs. No se ve, profe. ¿Vale? ¿Cómo no se va a ver? No se ve, aquí está, mira. Porque tiene la nombre.
¡Tico! Qué burros, qué mensos. Hola, Tico. A ver, ahora sí me ven. Sí, profe, sí. No, pues sí. Claro, Sí, profe, no. claro. Ahí está, ahora sí las están viendo. Sí, ya se ve. Miren el tamaño. ¿Sale? Como No. dos memorias USB de largo. Ahora, ¿cómo salió el sonido? ¿Quién puso el himno de mano amiga? Vamos a ponerle seriedad. Si no, les voy a poner más actividades, ¿eh? ¿Quieren más actividades, verdad? ¿Verdad? Ya como Vale. Nos va a quitar el recreo. ¿Se les hace muy complicado configurar este aparato? No. No, al parecer no. no, ¿No? No. Perfecto. No, Digo, si no, alguien no. quiere ampliar la información de este dispositivo, la verdad es que hay mucha información. Les repito, los precios van aproximadamente desde los 250, 300 pesos, 350. Yo, por ejemplo, el mío lo conseguí en 280 pesos. Entonces, digo, yo ya le hice las pruebas pertinentes, ya lo probé, ya lo revisé y entrega bastante buena velocidad. Simplemente hay que hacer una correcta instalación y les va a funcionar perfectamente bien el aparato. Bien, entonces digo, por si alguien tiene algún problema en su casa, digo, obviamente saliendo de esta contingencia, primero Dios, saldremos todos bien. Si algún momento tienen algún problema de señal, pues este aparatito les puede funcionar bastante bien a un precio bastante accesible, ¿no? Bien, ¿dudas hasta acá, chavos? ¿No hay más dudas? No, profe. ¿Perdón? No, profe, ninguna. No. ¿Todo bien? Perfecto, eso me agrada. Bien, pues vamos a terminar nuestro tema ya para que ustedes se puedan ir a sus demás clases. ¿Sí? Ahora, además, profe, ¿cuántos No, son? profe. ¿Hay demás? Sí. Claro que sí. Nomás, profe, tengo que trabajar. Ay, no puede ser. Tengo que ir a trabajar, profe. Sale. Bien, pues vamos a terminar ya para que se puedan ir ustedes. Su actividad esta semana. Su actividad esta semana para ustedes consiste. Sí, para esta semana, aparte de la que ya tenían, esta es otra. Está muy sencilla, digo, esta la hacen en un par de horas mínimo, hora y media ya la terminaron. Ahora, ¿Sí? ¿qué? Su actividad. Sí. Póngame atención. Su actividad consiste en diseñar una tabla comparativa entre un repetidor Wi-Fi y un router inalámbrico, ¿sale? Acuérdense que acabamos de hablar ahorita de repetidores Wi-Fi y se acuerdan que al principio del ciclo escolar hablamos de dispositivos, dentro de ellos hablamos, no se preocupen, el video lo voy a subir y también lo voy a subir junto con la actividad, así que no se preocupen, ¿sale? Entonces van a tener que hacer una tabla comparativa entre un repetidor Wi-Fi, que es lo que acabamos de revisar ahorita, y los routers inalámbricos. Acuérdense que incluso expusieron sobre los routers inalámbricos, entonces por ahí va la situación. Ahora, esta tablita lo que debe de comparar son las funciones por cada dispositivo. Por ejemplo, un repetidor lo que hace es tomar la señal y crear una nueva y ampliar la señal. Un router, pues ahora sí que se encarga de también hacer exactamente lo mismo, pero tiene, para empezar, más alcance. Un router incluso puede tener conexiones de forma LAN, ¿sí? O sea, tú puedes conectar de manera LAN y tiene algunas otras funcionalidades. Esa es la comparativa que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Profe, Y al final, deberás... Dime. ¿Era router y qué? Dime. Era Un router. repetidor Wi-Fi un repetidor Wi-Fi y un router inalámbrico. Esos son los dos dispositivos que tienes que comparar. Profe, ¿para cuándo se Dígame. entrega? ¿Para cuándo se entrega? Vienen toda la semana, no se preocupen. Para la otra semana, para la siguiente clase, que va a ser el próximo miércoles. No puedo escuchar el audio de... Sí, no se... No puedo escuchar No puedo escuchar el audio de mi novia, por favor, cállense. Ay, cállate, Slaque, por favor. Ay, Era la libreta, la tabla. espera, a mí también me mandaron uno, espera. Qué bruto, póngale cero. Conste que nos extendemos más si siguen con sus cosas, ¿eh? Ustedes Profe, dirán, ¿eh? Dígame. Puede ser la libreta. ¿Ya voy a Profe, acabar, a no la vas a pared estar le hablando con escondieron la Merene? mochila. Ya, profe, ya me quiero jugar en Xbox. Otra vez. Por eso, pues déjenme acabar para que se puedan ir a jugar. Sale. Me escribo mi libreta porque no se Finalmente, vale. a ver, No encuentro mi libreta. dale, póngame atención. Conste, me voy a llevar más tiempo, ¿eh? No, ya diga. Sale. Profe, a ver, Finalmente, sáqueme del salón. Ya cállense, que quiero salir al recreo. Oh, sí te va a expulsar, sí te va a expulsar.
Les voy a hacer como en el salón, me voy a quedar callado y hasta que se callen todos voy a continuar, Sáqueme, profe. Ya, desactiven el micro, ya. Cállense que me va a sacar a mí. Sale. ¿Vas a sacar a Jared? Ya. Sale, ya pongan atención. Dejamos ya, para terminar. Bien, finalmente en esta tablita, al final de toda la comparativa, ustedes deben de escribir en cada dispositivo para qué casos es ideal utilizar, por ejemplo, un router y para qué casos es ideal utilizar un repetidor Wi-Fi. ¿Sale? Entonces, esa sería como que su conclusión. Esos fallos, ¿qué, profe? Sí, pero esos fallos, ¿qué? Son fallas técnicas. ¿Qué pasó, profe? A Jared le falta un tabique super. No sé. Llevamos los días de queo. Activen la cámara. Se fue la señal un momentito. Activen la cámara. Ya estamos. Pero no se Tu ve. router y no sé qué, profe. Cállate, Chepe. Chicos, Deja al profe. cierren su micrófono, por favor, para poder terminar. Ya. Gracias. ¿Por qué? Sale. Entonces, les comentaba que de preferencia la entrega que sea de manera digital, o sea, que hagan su cuadro comparativo de manera digital en algún programa de captura de texto, por ejemplo, Word o en línea con la utilidad de Google. Pero digo, si alguien no tiene la posibilidad de hacerlo, no hay ningún problema, háganlo de manera física escrita, tómenle una foto y suban la evidencia o las 24 horas. ¿Sale? ¿Dudas con su actividad, chavos? No. No. ¿Todo correcto? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, entonces, ¿sí quedamos claros entonces que su actividad se entrega el próximo martes a más tardar? Sí. Sí, quedó claro. Ok, muy bien. Ahora, para que no se empiecen a preocupar, repito, todo esto que acabamos de ver ahorita, la clase que tuvimos, se va a subir al aula 24 horas junto con la actividad y ahí la van a poder entregar. ¿Sale, chavos? Sí. Va. Va. Está bien guapo, profe. ¿Alguna duda? Si no, para que ya cerremos nuestra clase. No. No, ninguna, profe. Falta participación por los que están acá. ¿Todo bien?